Estaba allá atrás pensando todas las cosas que yo he hecho en mi vida. Algunas que comparto con usted y algunas que jamás compartiré. No sean mal pensados. Cuando estaba pensando, cuando yo era pequeño, mi mamá, que era muy positiva, ella decía, ese muchacho es curioso. Y a través de los años he probado que he sido un muchacho curioso. Y me estaba acordando atrás que cuando yo era más joven, y me mudé a la ciudad, yo vivía en un pueblo pequeño, me mudé a la ciudad donde vivían muchas de las personas que mis padres conocían. Yo llegué y yo no sabía nada de deporte, porque mis padres eran pro educación, y así que me tenían estudiando y haciendo que cuando llegué a la capital, pues todo, allí se juega mucho el deporte. En Puerto Rico es béisbol y boxeo y básquetbol, todos esos deportes yo no sabía nada, yo no sabía si era zurdo o derecho, de tan flojo que eran los deportes. Pero el vecino mío del frente era un deportista impresionante y nos hicimos muy buenos amigos. Yo le pedí a él que me enseñara. ¿Por qué? Porque el gesto del grupo se iban a jugar y yo me iba a mirar. Y el trabajo de mirón que le toca a alguien más. Yo decidí que yo iba a participar también, así que empecé a practicar. Y a los 11 años empecé a jugar béisbol. Yo tiraba la bola con cualquiera de las dos manos, apuntaba para allí, salía para allá. Era fatal. A los 11 años. A los 14 años hice el equipo de estrellas juveniles en béisbol. A los 16 los Medias Rojas del Boston me ofrecieron un contrato para jugar béisbol profesional. Obviamente ni me atreví a pedirle a mi papá que firmara, porque sabía lo que me iba a dar con un libro por la cabeza. Así que seguí, y en un momento dado, en un juego de exhibición, un olímpico amigo mío, todavía vive, se le ocurrió hacer la pregunta en el dugout. Aquí se dice dugout, ¿verdad? El camerino, donde uno está mirando el juego cuando no está en el campo de juego. Me dijo, ¿qué pasaría si alguien bateara la bola y en vez de correr para primera, cogiera para tercera? Y todos nos miramos. Y entonces Pochi le decíamos, Reinaldo Oliver, su nombre, Pochi dijo, ¿tú te atreves a hacerlo? Mirándome a mí. Y yo le dije, ¿lo hago? Me dijo, no te atreves, ¿lo hago? No, tú no te atreves. Yo dije, $10. $10 en aquella ocasión era un montón de plata. Especialmente si tú no los tenías. Y Pochi era bien grandote. Y me dijo, ¿te atreves? Yo dije, en la próxima entrada yo bateo segundo. Yo le dije, si no hay nadie en base, voy a batear y cuando le dé a la bola cojo para tercera, a ver qué pasa. Me dijo, no te va a atrever. Pasó, después hice como muchos de ustedes hacen, que le dicen a los blind, platino este mes. Y después cuando están solos, dice, ¿para qué yo habré hecho eso? Algunos son más desesperados y dicen diamante, ¿verdad? Y después se asustan. Pues yo, después que estaba en el campo de juego, yo en segunda base pensando así, y yo decía, ay Señor. Yo dije, bueno, pero si el otro se envasa, no puedo hacer eso. Así que, Dios mío, que el otro se envase. Se acabó la entrada y llegué al camerino otra vez atrás. Estoy sentadito, voy al círculo de espera con mi bate y el condenado que estaba bateando al frente mío, 3 strikes y se fue. Eso yo no sé cómo le dicen aquí, pero se ponchó, ¿entiendes? Y entonces ahora me toca a mí. Y Pochi me dijo, $10. Y yo era un pitcher derecho, normalmente hubiera bateado a los zurdos, yo era ambidiestro, bateaba de los dos lados. Así que cuando llegué me paré a los derechos.
Y la primera bola que mandaron, salí cogiendo para tercera. En la tercera base que cogió la bola y me vio pasar por el lado de él y hizo. Y yo llegué y me paré en tercera base. Y todo el mundo me miraba. Y entonces tiraron la bola a primera base y la primera sesión. Y el umpire era un juego de exhibición, así que los umpires no eran de mucha verdad. El umpire hizo así. Y entonces yo miré. Entonces tiraron la bola a tercera base y me tocaron en tercera base y el umpire de tercera hizo así. Y yo paradito allí. Y los stands llenos de gente, se quería caer aquello. La gente aplaudiendo y gritando. Y yo. Y entonces, finalmente hubo una consulta de los umpires. Vinieron y me tocaron en tercera base. Y el umpire dijo, "You're out". Y entonces yo salí cogiendo de tercera base out para el dugout bajo un estruendoso aplauso. Como nos gustan los aplausos. Y yo llegué al dugout. Cuando se acabó la entrada, pues yo salía a correr para llegar a segunda base. Hice así para agarrar mi guante encima del dugout y sentí una mano en la cojea mía del uniforme. Y yo hice así y me mandaron para atrás. Y yo miré, era el manager, el entrenador. Me dijo, vete a bañar y hablamos después del juego. Me suspendieron de béisbol organizado por 2 años. Okay. Yo pensé que el castigo fue demasiado fuerte para la infracción. Pero hoy entiendo que el castigo fue una gran enseñanza. Cortó mi carrera beisbolera o beisbolística por 2 años. No cortó el yo más tarde practicar el deporte, pero te voy a decir que me enseñó. Me enseñó, y Matías se estaba refiriendo a eso, me enseñó que el equipo viene primero que tú. La infracción fue peor de lo que yo me imaginé. Yo fui irrespetuoso al deporte, fui irrespetuoso al equipo, fui irrespetuoso a mi entrenador, pero lo peor del caso fue que le di un mal ejemplo a los otros compañeros de béisbol. Ellos siguieron jugando por los próximos años. Yo estuve castigado. No me ayudó en aquel entonces, porque lo que hizo fue más rebelde. Me convirtió en más rebelde todavía a mí. Pero aprendí la lección con los años. Yo no creo que yo hubiera sobrevivido 4 años en Vietnam, 4 años en Corea, si no hubiera aprendido disciplina. Si no hubiera podido aprender a respetar autoridad. No autoridad mandada, impuesta, sino autoridad establecida. Tú no necesitas que te digan para hacer. Si tú sabes qué debes hacer, tú haces. ¿Fue el castigo adecuado para la infracción? Totalmente. Yo hoy pienso que fue, con la experiencia de hoy, muy poquito para lo que yo hice. Si tomo en consideración el daño que pude haber causado. Obviamente el deporte era más grande que yo. Y obviamente el mercado y el negocio es más grande que nosotros. Los dejo con Betty. Bueno, ¿cómo están? Qué bien, yo estoy emocionada, feliz de estar aquí con ustedes. ¿Quiénes están en su primera convención? Vamos a ver. Un aplauso para ellos. ¡Wow! ¡Wow! Los felicito. Y felicitaciones a todos los líderes y todos los empresarios que pues trajeron personas nuevas, empresarios nuevos, socios nuevos a su primera convención. No sé cómo se estarán sintiendo en estos momentos. Yo recuerdo mi primera convención y recuerdo muchas historias también de haber escuchado en cintas donde parejas que han tenido éxito en el negocio pues han compartido, ¿no? Cómo
cómo fue su primera convención. La mía, después de la primera noche, yo no pude dormir. Yo tenía una emoción y un entusiasmo y una cosa, porque yo andaba buscando algo que me liberara a mí de un trabajo, porque a mí no me gustaba tener jefe. Y realmente nuestra historia es para mañana, pero mientras Mario hablaba, pensaba en esto por los nuevos. Algunos quizás están mirando su reloj. Hoy es viernes, ¿trabajaron hoy? Sí, la mayor parte de ustedes. Y vienen al evento y es una actividad tras otra y le presentamos reconocimiento y el próximo orador y el próximo orador y el próximo orador. Y cuando uno es nuevecito, vienes a la convención y miras las 11 de la noche y viene una pareja más y tú quizás te sientes que necesitas palillitos de diente para mantener los párpados abiertos, pero tampoco te lo quieres perder. Pues yo espero que después de esta noche tú no puedas dormir, que tengas la emoción de que, wow, ¿y esto qué es? Porque eso fue lo mío, esto es más grande y mejor de lo que yo esperaba y de lo que yo me imaginaba. Y ¿saben qué? Que con los años me he dado cuenta que era mejor y más grande de lo que yo me imaginaba entonces. Porque he vivido un montón de cosas preciosas en el negocio, altas y también bajas como la vida. Y así va a ser tu negocio. Esta noche escucharon al señor Mario Galeas y a don Jorge Robles, ¿verdad? Y les hablaron del GIP, del programa de crecimiento. Mañana ves que le van a hablar de eso. Ok. Les van a hablar entonces de los incentivos, los bonos que van a pagar para aquellas personas que hagan crecer su negocio en este año fiscal. Viene mucha plata para aquellos de ustedes que pues quieran quizás salir un poquito de algunas deudas o quieran unas vacaciones de familia o quieran un carro nuevo. Yo no sé, cada cual sabe para qué quiere sus bonitos, ahorros importantes también, pero van a tener la información de esto. ¿Le han hablado del Fast Track? Y mañana se lo explican también. ¿Cuántos lo han visto ya en la página de Amway? Aquellos de ustedes que son nuevecitos y están un poquito perdiditos, no se preocupen. Es un programa nuevo que acaba de iniciar acá en Latinoamérica. Lleva varios años en Estados Unidos y ha tenido muchísimo éxito porque si aplicas los requisitos, o sea, si logras hacer esos requisitos del Fast Track, ganas plata ya. Además de ganar plata ya con tus ventas, también te las vas a ganar por hacer los distintos pasos y lograr esos puntos del Fast Track. Entonces, creo que mañana también les explican eso. Así es que estamos iniciando el año con pues unos programas de bonos para el año fabuloso. A los grupos de la reunión de la tarde, a los 21, les explicaba que estuve hablando con alguien de Casa Matriz en México y me decían que en septiembre arrancamos Amway Latinoamérica con una rapidez increíble. Dicen que eso fue como desde el día primero y arrancaron los volúmenes. Así es que la gente está corriendo este año. Y yo sé que Costa Rica no se va a quedar atrás. Porque yo sé lo que se ha hecho aquí antes. Y siempre que hay mercados nuevos, pues se ve mucho crecimiento, ¿verdad? Y después, cuando se dan cuenta, bueno, pero hay que trabajar. Los que son medio flojitos dicen, ay no, yo me voy, déjame ver. Pero se quedan observando a aquellos de ustedes que se han quedado para ver qué hacen ustedes con el negocio. Y el negocio está empezando a crecer de nuevo aquí en Costa Rica. Y este es tu momento porque hay un liderato con experiencia y maduro. Muy diferente al empresario de un mercado nuevo. Cuando Amway abre un mercado nuevo, pues hay muchísima emoción y se auspician miles y miles y miles de personas, todas creyendo que se van a hacer millonarios y se van a hacer ricos de la noche a la mañana. Pero ¿sabes qué?
Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo y requiere una inversión de tu tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dan cuenta que hay que trabajar, ya ahí entonces se nos ponen un poquito flojos. Pero les garantizo a aquellos de ustedes que han seguido trabajando y han seguido creciendo, que hay mucha gente que estuvo antes en tu negocio o estuvo en el negocio y están allá afuera todavía observando a ver qué tú vas a hacer y qué va a pasar con este negocio aquí en Costa Rica en estos próximos años. Y muchos de ellos van a regresar. Porque yo recuerdo en los inicios, Maritera, si tú recuerdas esas primeras convenciones, aquí tuvimos convenciones de miles de personas. ¿Ok? Y van a regresar. Yo sé que van a regresar. Porque los que se quedaron han tenido la visión, han adquirido la experiencia, y lo que la corporación nos ofrece hoy día para Latinoamérica es lo mejor de lo que teníamos antes. Hoy hay más dinero, hay más bonos, hay más programas, hay más estrategias, tenemos más productos, tenemos más información que nos ayuda a comercializar los productos. Antes no se encontraba gran cosa. Es más, para aquellos de ustedes que son nuevecitos, no existía el Internet para ese tiempo. Entonces tampoco teníamos la facilidad de sentarnos frente a un computador y entrar a la página y mirar y ahí mismo educarnos y ver todas las cualidades, cómo hacer una demostración de productos, etcétera, 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 que son muchísimas ventajas que tenemos hoy. Así es que yo no sé qué quieren hacer ustedes para este año, pero Mario y yo tenemos nuestra meta clarita. Y yo sé que hay líderes aquí al frente que también. Y no importa para aquellos de ustedes que llevan tiempito en el negocio, no importa cuántas estrategias vengan, cuántos programas nuevos vengan, los básicos siempre son los básicos del negocio y siempre funcionan. Cuando tú estructuras tu negocio, cuando tú trabajas tu negocio, cuando tú das el ejemplo de trabajar los básicos y lo trabajas bien, tu negocio va a crecer y te vas a duplicar. Es un negocio de duplicación, familia. Tú necesitas hacer las cosas de una forma sencilla para que el que te ve lo pueda aprender de ti. Duplicación. Cuando se te venga una idea de esas brillantes que, ay, voy a hacer tal y tal cosa y decides que no lo vas a consultar con tu upline, siempre debes consultar con alguien que ya pues sabe, tiene experiencia, etcétera. Pero si no, y tú dices, no, yo lo voy a hacer, piensa en esto. Lo que yo voy a hacer, ¿lo puede hacer alguien también de mi grupo? O sea, lo que yo voy a hacer es duplicable, se le hace fácil a otra persona hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Porque es la idea, mantenerlo sencillo para que el que te está observando lo pueda hacer también y aprendan de ti. Es un negocio sencillísimo. Los pasos del éxito, lo que llamábamos el patrón del éxito. Tienes que tener una meta, hacer tu lista, contactar, tener una reunión, hacer un seguimiento, verifica tu progreso. ¿Se acuerdan? Todo eso, ok, eso no ha cambiado. Quizás hoy en un solo paso hablamos de 2, invitas, contactas, etcétera. Pero son los mismos pasos y eso no cambia. Y eso es lo que levanta tu negocio. No hace mucho me llamó uno de los diamantes de nuestro grupo y me dijo que, me preguntó si tenía unos libros en casa que son de los libros que salieron en Estados Unidos hace tiempo, que son historias de los pioneros del negocio. Aquellos americanos que empezaron en los inicios del negocio y han levantado unos grandes negocios. Y habían una serie de libros escritos por un americano, Paul Kahn, escribió El sueño posible, The Possible Dream, Promises to Keep, Promesas por cumplir, no me acuerdo el otro que tiene, son como 3 libros. Y algunos ya no se consiguen quizás por internet, usados, etcétera. Porque este diamante quería preparar una charla sobre los inicios de Amway, estos empresarios, etcétera. Y yo me fui a la oficina de Mario, en su closet, él tiene cosas guardadas yo lo llamo el ratoncito,
porque él se pasa guardando de todo, ¿no? Y estoy así buscando, yo lo que buscaba eran los libros. Y abro una caja de zapatos, que él tenía así en una tablilla. Y cuando yo abro esa caja, Matías, me encuentro cassettes de 1974, 75. La corporación lanzaba, unos cassettes, es como INA hoy, ¿ok? Y era una serie de charlas que habían dado coronas imagínense de los primeros coronas del negocio. Y yo empiezo a buscar y yo veo esos títulos y yo decía, para mí era como yo haber encontrado un tesoro de monedas de oro, porque yo miraba eso y yo decía, wow, lo que Mario tiene guardado aquí, si esto hoy día, eso quizás sabrá Dios si nadie los tiene. Y entre los cassettes que estaba buscando, había un corona en particular que a este joven le interesaba. Y era un corona ya jubilado que se llamaba D. Ossinger. Vivía en el estado, creo que era en el estado de Washington o de Oregón, en la parte oeste de Estados Unidos, y era ciego. Entró a este negocio, era legalmente ciego. Llegó a Corona ciego. Sus empresarios, sus socios, lo recogían en la casa, lo llevaban y él daba el plan. Mario tuvo el honor de ser su anfitrión de tarima en un seminario que este señor dio en Atlanta. Y me cuenta Mario cómo él subía a tarima, contaba los pasos y todo, entonces, antes de que llegara la gente, para él familiarizarse con la tarima. Y que durante la charla, él le hablaba a la gente y le decía, sí, usted, el de la camisa blanca con la corbata roja. Pues obvio, ¿cuántos no enseñamos camisa blanca, corbata roja? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que les decía? Les decía, yo seré legalmente ciego, pero veo mejor que todos ustedes, porque a mí desde que me explicaron esto por primera vez, yo lo vi y yo lo entendí y yo sabía que era bueno. Y era increíble, llegó a Corona en el negocio. Pues yo me encuentro un cassette de un seminario que hicieron él y su esposa, marzo de 1980. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera habían nacido? Vamos a ver. ¿Se imaginan? Marzo de 1980. Y me pongo yo a escuchar ese cassette. Y fue increíble. ¿Saben qué? Agarré un cuaderno y un bolígrafo, Matías, y me pongo a tomar notas. Y mientras más notas tomaba y más iba, el cassette se escucha como si hubiese sido grabado la semana pasada. Pero clarito, cuando yo lo puse a tocar, yo pensaba, sabrá Dios si lo que me sale es un montón de estática, o se parte la cinta, o lo que sea. Mira, clarito. Yo estaba como un niño el día de Navidad con mi cassette. Entonces me pongo a tomar notas. Y yo decía, wow, primero habla él, después habla ella, entonces viene él y cierra. Yo digo, marzo 1980, unos coronas. Estamos en el 2011 y son los mismos básicos que él usó para llegar a Corona que se usan hoy para hacer este negocio. Aprende de la persona que te está enseñando el negocio, aprende los básicos y aplícalos. Las estrategias van y vienen y los programas de comercialización van y vienen y te traen productos y si no se movió suficiente ese producto, mañana te lo descontinúan, pero hay unos productos básicos que esos siempre están porque siempre han sido los de más venta. Y si te quitan uno, mañana te traen otro. ¿Y qué importa? Hay mercados donde la gente lo que ha tenido son 2 o 3 productos y con eso llegaron a platino. ¿Qué importa? Es la oportunidad. Es lo que tú quieras hacer con esto. Es el cambio que tú quieres para tu vida. Entonces, no importa lo que vaya o venga, recuerden eso. Se mantienen trabajando los básicos, creando la estructura. Aquellos de ustedes que son nuevecitos, la persona que te auspició te va a ir explicando y enseñando pasito a pasito, paso sencillo, lo que tienes que hacer. Pero esos no cambian, son clásicos. Y con eso es que tú levantas tu negocio. Mario y yo hemos trabajado siempre los básicos, no nos hemos alejado de los básicos.
La gente se pasa inventando cosas y nosotros en los básicos, porque funcionan. Siempre han funcionado y continuarán funcionando. ¿Cuántos de ustedes creen que el negocio es difícil? Los que llevan un tiempito trabajándolo, ¿se te hace un poquito difícil? ¿Cree que es un poquito complicado? ¿Sí? Quiero decirles, cuando yo entré al negocio, para aquellos de ustedes que son nuevos, yo entré al negocio por primera vez diciembre de 1980. Esa es la segunda vez que desarrollo este negocio. Y cuando yo entré, no existía internet, no había fax, no se podía ordenar por teléfono, no había call center. Tú ponías tu orden escrita, la tenías que enviar por correo y ponías la orden para todo tu grupo. ¿Ok? Así es que yo tenía una noche en la semana, que habían 3 horas, vamos a decir, los miércoles entre 7 y 10 de la noche. Mis frontales me tenían que llamar y darme las órdenes de su grupo. Y entonces yo con un cuaderno y un bolígrafo anotando, ok, Maritere, 3SA8, 25 Glister, porque es Maritere, odontóloga, ¿no? 25 Glister, 4 LOC y todo a mano, ¿ok? Tú con ese teléfono ahí que ya te dolía el cuello de tú estar así escribiendo esas. Después que te llamaban los frontales y ponían su orden esa noche, entonces había que consolidar eso y preparar la orden, enviarla por correo y en una semana me llegaba. Cuando me llegaba, había que comprar por cajas, tú no podías comprar una unidad. Me llegaban cajas de productos. Entonces yo tenía que separar esas órdenes porque había los viernes entre 6 y 8 de la noche, los frontales venían a mi casa a recoger sus órdenes. Y ahí recogían de una vez también sus herramientas, sus cintas y su libro del mes. Eso existía ya, gracias a Dios. Entonces a mí me tocaba, con esa lista original, me llamó Maritere, me dio su orden y entonces yo sacaba 25 Glister para Maritere. Entonces cuando llegaba Maritere, ahí estaba su caja con sus productos. Ella venía con su orden ya preparada a mano. La forma era la SA1, era blanca con líneas verdes, la recuerdo como ahora. Y ella venía con su hoja en duplicado, porque era el original para mí y la copia para ella, para su récord. Y los sanguíneos a veces llegaban sin chequera, no habían preparado nada, así que había que tener cosas ahí para que ellos se sentaran a preparar su orden. Y me escribían un cheque, se llevaban sus productos y tenían ellos entonces el fin de semana para ellos entregarle a su línea, porque ese cheque que me dejaban a mí a veces no tenía fondos. Por eso recogían viernes, para que durante el fin de semana movieran el producto, obtuvieran ellos sus cheques, el lunes todo el mundo depositaba y ya estaban todos los cheques, ya no eran de goma, ¿ok? Ya no rebotaban. ¿Cómo te gustaría tener que hacer eso? Por cajas, tener que comprar por cajas, entregar tú, o sea, era muchísimo trabajo. Y cuando llegaba el bono, ¿ok? Las órdenes de catálogo que se hacían, esas facturas de esas órdenes de catálogos venían de Michigan. Entonces a mí me llegaba el resumen de mis puntos del grupo, etcétera, con un cheque y una paca de facturas así. Entonces me tocaba a mí separar esas facturas por grupo y decían, cuando ese cheque te llega a ti el 15 de mes, tú sueltas lo que está haciendo porque en los próximos 2 días tú le tienes que pagar los bonos a tus frontales. Yo tenía que pagar los bonos a los frontales. Entonces yo tenía las hojas de lo que ellos me dieron, sus órdenes. Recuerdan que me dejaban la original a mí. Yo me sentaba, entonces venía una hoja que era para consolidar el PB y calcular el bono, y ahí yo ponía 5 de septiembre, 150 PB, y usted le dicen BP, allá es PB, y el BB fue 175. Orden por orden, y después todas esas facturas que le dije, que si compraron
del catálogo de Amway compraron unas toallas de cocina. 1.50 puntos, 1.50 bebé. Todo eso, a veces eran hojas. Porque era de ese frontal más todo su grupo. Y no habían computadoras, familia. No había, esto era todo a mano con una calculadora. Habían por lo menos esas calculadoras eléctricas, sí, que tú trabajabas con ella y rapidito, ¿no? Sumabas todo eso y entonces calculabas cuál era su bono, escribías un cheque y le pagabas su bono. Y cuando ellos recogían su bono, a ellos les tocaba hacer lo mismo para su grupo. Y hoy, yo no sé a ustedes, pero a mí me lo depositan directito a mi cuenta. Yo entro en línea y veo la papelería, veo, ¿verdad?, de dónde salieron los puntos, etcétera, pero todo es tan fácil. Pero hay gente que dice, no, si yo hubiese estado en esos tiempos, como el negocio era más nuevo, pues yo lo hubiese hecho. No. El negocio hoy lo tienes todo a la mano, todo lo que necesitas lo tienes. Así es que está ahí, está en bandeja de plata. Ya hay una autopista de qué es lo que hay que hacer. Aquellos de ustedes que son nuevecitos, simplemente abran sus oídos, sus corazones, sus mentes para escuchar y aprender de estas personas que te quieren ayudar, porque saben que si ellos te ayudan a ti, si tu negocio crece, el de ellos también. Así es que ellos no te van a recomendar ni sugerir que hagas algo que no te va a ayudar o que va a perjudicar tu negocio, porque eso sería una torpeza de su parte. Tu negocio crece, el negocio de ellos también. Tú ganas, yo gano. Así trabaja esto, así funciona. ¿Cuántos tienen meta? ¿Una meta? ¿Tienen sus metas para este año de algo que quieren? Importantísimo mantenernos enfocados en esa meta. ¿Qué es lo que tú quieres? Y no importa qué, tú sigues enfocado en esa meta y tú sigues trabajando hacia lo que tú quieres. A finales de los 70, yo estaba viviendo en Alemania y me vino a visitar una amiga, mi íntima amiga de la universidad. Y yo estaba casi recién llegada a Alemania, llevaba unos 3 o 4 meses, había tomado unos cursitos de alemán y me defendía. Y yo me la quería llevar un día a visitar una ciudad que se llama Rothenburg, que es una ciudad medieval preciosa, de calles de adoquines, etcétera. Y por alguna razón ese día que podíamos ir, no podía llevarme el automóvil y nos fuimos en tren. Ya yo había estudiado las rutas y eso. Teníamos que cambiar de tren como 4 veces. Okay, yo estoy en un país extraño donde apenas hablo el idioma, pero yo la quería llevar a que viera esa ciudad tan linda porque ya alguien me había llevado a mí. Entonces, pues salimos tempranito. Una amiga nos dejó en la estación del tren de Augsburg, donde yo vivía. Nos vamos. Cambiamos de tren en las distintas ciudades y los pueblitos donde nos tocó. Llegamos a Rothenburg, pasamos una tarde maravillosa allí, almorzamos, tomamos un montón de fotos, hicimos un poquito de shopping y a la hora que nos tocaba agarrar el primer tren para regresar otra vez con 3 o 4 cambios de tren, pues nos fuimos. Yo iba tan feliz porque llevé a mi amiga, pasamos un día tan precioso, hice mi viaje y no nos perdimos, no perdimos un tren, todo había salido perfecto. Ya estamos en Augsburg, en la ciudad donde yo vivía, y yo veo que dice, el tren se está deteniendo, dice Augsburg, y yo miro a mi amiga y le digo, Ani, aquí nos tenemos que bajar. Ella se baja, agarra los paquetes, se baja, y había un militar, un soldado americano, en el mismo vagón donde estábamos nosotros, y cuando yo me estoy bajando, él saca la cabeza por la ventana, y dice, esta no es la parada, es la otra, es que hay otra aquí en Augsburg, porque no se había escuchado hablando inglés. Y yo lo miro a él así, y yo lo que pensé fue, ¡ah, Dios mío! Hicimos este viaje todo este día, y ahora en la última parada me pasa esto. No, yo llego porque llego. Y entonces estoy agarrada así,
y mi amiga ya está en la plataforma, y ella está así, y yo le digo, Ani, aquí no es, móntate. Y el tren empieza a moverse, y empieza, chuc, chuc, chuc. Y yo miro, y yo digo, si me bajo, me voy a lastimar. Y además, yo iba para mi meta. Yo no me iba a quedar ahí. Yo llegaba a donde yo salí en la mañana porque yo llegaba. Y entonces sigue el tren y yo veo que Ani se me está alejando y yo le decía, mami, súbete. Era el último vagón del tren. Y ella se quedó así congelada. Ella después me decía, ¿me ibas a dejar? Tú eres mi amiga y me ibas a dejar. Yo te veía y el tren se alejaba y tú me ibas a dejar. Y yo la miraba y me reía. La cuestión fue que esos trenes tienen fama en Europa. Ellos paran 3 minutos, se detienen 3 minutos en sus paradas en los pueblitos. Y tú te subes o te bajas y ellos arrancan. Y habían historias de familias de militares que llegaban, bajaron la familia, se quedaron las maletas o bajaron las maletas y subió la familia. Entonces ya le metían miedo a uno con eso. Entonces, pues el tren ya estaba arrancando y estaba agarrando velocidad. Y yo veía que Ani se me alejaba y yo decía, no me puedo tirar. Y yo no sé cómo pasó. Yo me imagino que el soldado aló el timbre de emergencia, ¿no? Y se detiene el tren. Y viene mi amiga caminando así con sus paquetes y me está mirando así. Y se sube, nos sentamos y ella me miraba y ahí fue donde me decía, me ibas a dejar. Yo soy tu amiga, soy tu mejor amiga y me ibas a dejar en un pueblo alemán donde yo no conozco a nadie y yo no hablo el idioma y me ibas a dejar. Y nos entra ese mal de risa, ¿sabes? Cuando estás nerviosa, porque entonces tú te das cuenta de lo que pudo haber pasado. Y empezamos y parecíamos 2 adolescentes, ríes que te ríes. Y en eso viene el conductor, no, sino el señor que chequea los tiquetitos. Y me dijo algo en alemán, y yo me le quedé mirando y me sonreí, y le dije en alemán, ich spreche kaum Deutsch, hablo poquito alemán. Y él por lo menos me entendió, sabía que yo era extranjera, y se sonrió y se fue. Yo digo, pues por lo menos no me regañó porque tuvieron que detener el tren, ¿no? Pero llegamos a nuestra parada, y les voy a decir algo. ¿La hubiese dejado? Sí, porque yo no me iba a tirar de ese tren. Ya yo no me iba a tirar. Pero aquí está el punto. Este es tu tren de oportunidad. Y tú vas a decidir si te vas a quedar en esta plataforma o te vas a subir al tren y vas a llegar a tu destino. Porque tu destino lo decides tú. Súbete al tren, ven que te estamos esperando y vámonos diamante juntos. Los dejo con Mario, gracias. Yo tengo, como estuve en el ejército 20 años, pues no pude disfrutar realmente de los hijos míos, los hijos de nosotros, crecer. Yo siempre digo que los 2 mayores son hijos del coronel, pobrecitos, y el más chiquito es hijo del empresario Amway. Así que tienen distintas actitudes, distintas perspectivas, distintas visiones hacia la vida. Y es interesante porque a pesar de que no pude disfrutar de eso, ahora el sobrino de Betty tiene un niño que tiene 7 años ahora, pero está con nosotros cerca, a 5 minutos, 10 minutos quizás, de la casa de nosotros. Y él nos ve todo el tiempo. El papá es chef, trabaja en un restaurante muy famoso en Atlanta. Y él lo ve que se va todas las mañanas, o bueno, no lo ve, pero ve que entiende que se va bien temprano a trabajar y llega de noche y trabaja 5 o 6 días a la semana, no tiene un horario que puede compartir, etcétera, etcétera. Y él ve que Betty y yo viajamos mucho y que cuando estamos allá no salimos a trabajar a ningún sitio, que nos levantamos cuando nos dé la gana, y para él nosotros pues somos, como él dice, businessmen, somos empresarios.
Y entonces le preguntaron los otros días qué él iba a hacer cuando creciera. Él dijo, empresario. Porque él no quiere un trabajo. Él quiere viajar por el mundo. Él le dijo, Titi Betty, ¿ya tú has visto el mundo entero? Y ella le dijo, no. Le preguntó este viaje, ¿para dónde va ahora? Y Betty le dijo, para Costa Rica. Y me dijo, ¿ya tú has estado allá? Y él le dijo, sí. Y si, ¿por qué vas otra vez si ya has estado? O sea, en su mente. Pero los otros días lo escucharon en el garaje de la casa con un amiguito, diciéndole, no nos podemos quedar así. Tenemos que poner un negocio. Podemos vender limonada. Y dijo, y la pejita que yo tengo, la podemos alquilar para que la gente la pasee. Si la pasean, le podemos cobrar 50 centavos. Y si la quieren acariciar, $1. Y yo digo, el medio ambiente que creamos para las distintas personas, los niños que se crían bajo la percepción de lo que tú haces, si lo hacemos bien, si lo incluimos, porque nosotros lo incluimos a él, cuando venimos de un viaje lo llevamos a comer, nos recoge en el aeropuerto y vamos a comer, y él nos pregunta cómo estuvo el viaje. Yo no sé, a lo mejor cuando él está pensando que va a heredar el negocio, yo no sé, pero porque así, rapidito. Pero me recuerda a mí de niño, porque de niño yo era así medio inventor también. Yo tuve mi primer negocio a los 11 años. Poquitito después de mudarme a la capital, yo me di cuenta que mi papá mandaba a brillar los zapatos de él toda la semana, como 8 pares de zapatos. Y yo un día le pregunté cuánto costó, mi cuñado mandaba y venía alguien a brillarle los zapatos. Así que yo me fui, habían 4 calles en la urbanización de nosotros, en la colonia donde vivíamos. Y yo me fui a cada una de las calles a averiguar quiénes querían que se le limpiaran los zapatos en el fin de semana. Y durante la semana yo contrataba los zapatos que se iban a limpiar por lista, por nombre y dirección, cuánto le íbamos a cobrar por cada cosa. Y hacía la lista y el sábado y los domingos se limpiaban los zapatos. Lo único es que yo no sabía limpiar zapatos. Así que yo lo que hice fue que me fui a un proyecto que había detrás donde yo jugaba deportes, etcétera, etcétera. Y me busqué 4 muchachos que sabían limpiar zapatos. Para Navidades yo pedí que me regalaran dinero. Y entonces compré 4 cajas de limpiar zapatos y una extra. Y yo le buscaba la lista, le daba su lista de cuántos zapatos tenían que limpiar, cuánto tenían que cobrar. Y yo iba y cobraba el domingo. Y el domingo me reunía con ellos en mi casa y les pagaba a ellos su comisión. Yo le daba 60% a ellos y me quedaba con 40% después que le descontaba lo que habían gastado en betún, milina, etcétera, etcétera. Después de 6 meses me di cuenta que la clientela era de ellos y no mía. Que ellos eran quien tenían la relación, yo nada más cobraba el dinero. Y yo dije, se me van a quedar con el negocio. Así que le vendí el negocio, le vendí la calle de ellos, a ellos. Y me fui a buscar. Y les digo eso porque uno de los que limpiaba era amigo mío. Todos eran amigos míos. Pero ese en particular venía de una familia pobre. Y a mí me daba pena con él. Lástima, me daba con él. Así que yo de vez en cuando lo invitaba a que viniera a casa a almorzar. Y almorzábamos, íbamos a la escuela juntos. Y que almorzáramos. Y almorzaba y él siempre que llegaba me decía, ¿puedo ver el cuarto de tu papá? Y yo decía, seguro. El apodo de él era Guatón. Guatón me decía, ¿puedo ver el cuarto de tu papá? Y yo le decía, sí. Y mi papá tenía una cama que era bien alta. Es la cama que Betty y yo tenemos. Que era la cama de mi papá. Y entonces él la miraba, tenía una escalerita, le cortaron las patas porque antes las casas tenían unos techos bien altos. Y ahora no son tan altas los techos, por lo menos las de nosotros no están altas. Se le cortan las patas, pero todavía es como así de alta. Yo tengo que brincar, sentarme en la cama, pero antes tenía una escalerita. Y uno se subía por la escalerita y se acostaba. Y él siempre me decía, ¿me puedo sentar en la cama? Yo decía, seguro.
Y él se sentaba en la cama y hacía así. Si era de pilares, y él hacía así. Y se movía en la cama. Y me decía, cuando yo sea grande, yo voy a ser abogado porque quiero tener una casa así. La casa de nosotros no era una casa espectacular. Era una casa de clase media, quizás clase media alta de esa época. Era igual que todas las que habían en la colonia, básicamente. Pero él se sentaba ahí, miraba y me decía, abogado es que es tu papá, ¿verdad? Y yo decía, sí, antes era maestro, pero ahora es abogado. Yo voy a ser abogado cuando crezca. Y él se meneaba ahí. Y yo siempre recordé eso. Recordé que Guatón iba a mi casa a soñar. No iba a comer, iba a soñar. ¿Entiendes? Y le hago ese cuento porque es interesante. Hace unos años atrás, Betty y yo fuimos a la reunión de la clase graduanda de escuela superior y disfrutamos, había un montón de gente, eso le dicen la fiesta de los igualitos. Cuando se reúnen son en la reunión de los igualitos, porque todo el que llega ve a los otros y le dice, ¿está igualito? No has cambiado nada, y tú lo miras y yo le dice, con cojo lo está mirando, tiene esos ojos de madre o algo así, porque, ¿entiendes? Pero son todos igualitos. Y yo miré, y entonces nos acordamos de los apodos que teníamos todo el mundo, y yo fui ¿se acuerdan aquel muchacho que yo dije que era buen deportista y que yo me pegué con él, aprendí a jugar con él? Él estaba allí, Betty y yo fuimos, nos saludamos, nos sentamos en la mesa con él, y estuvimos todos allí, disfrutamos un montón viendo las distintas personas de aquella época. Y casi al final de la actividad, yo le digo, Orlando, ¿qué es de Guatón? Y me dice, ¿está aquí? Yo, ¿está aquí? Me dijo, sí. Y me dijo, lo voy a buscar, que él no sabe que tú estás aquí. Y fue, y yo no sé dónde lo encontró y lo trajo. Y vino Guatón a la mesa donde nosotros estábamos, yo me paré, nos abrazamos, nos sudaron los ojos porque los hombres no lloran. Y nos abrazamos y hablamos y yo le presenté a Betty y él le dijo a Betty, tú no sabes lo mucho que yo quiero a tu esposo. Tú no sabes lo que él ha hecho por mí. Yo, pues, ¿qué yo hice por él? Yo recuerdo que hacíamos maldades juntas, pero eso, tú sabes, eso no es suficiente para un cariño así abnegado. Y entonces, saludamos y hablamos y pasamos un buen rato y se fue. Y él se va. Y yo le digo, Orlando, ¿y qué hace Guatón? Y me dice, es abogado criminalista. Yo dije, wow. En el libro, un libro que le dije a los líderes hoy que estoy terminando otra vez, hay un capítulo donde yo lo menciono, esta historia que le acabo de hacer. Lo ve porque Guatón usó mi medio ambiente para poner en práctica el proceso de soñar, meditar, visualizar y lograr. Yo no creo que él entendía lo que estaba haciendo, por lo menos no en la forma que nosotros lo entendemos por la experiencia en el negocio, pero lo aplicó. Y yo me pregunto, ¿cuánto? Guayubín, que es como yo le digo al sobrino nieto, está haciendo eso. Él nos ve a nosotros y él empieza a visualizar, él empieza a meditar, él empieza a posicionarse, porque todo en la vida es posicionamiento. Todo en la vida es posicionamiento. Guatón se supo posicionar. Nosotros a veces no hacemos eso. No nos posicionamos. No es porque no queremos, a veces porque no sabemos. A veces nosotros mismos saboteamos nuestras oportunidades. Las saboteamos porque creemos que perdemos la fe, perdemos la creencia. ¿Por qué? Porque perdemos la esperanza. Si no hay esperanza, no puede haber fe. Tiene que haber esperanza para haber fe. ¿Tú te crees que nosotros venimos y nos paramos en tarima, los Alfaro y nosotros y todos los que han pasado, inclusive los que pasaron el 12% que se paran aquí? ¿Tú crees que nos venimos a tarima y nos paramos aquí para decirte lo que hemos hecho? Cuando estoy el cuento como lo que dijeron, la historia de Matías y Marta, y entiende las cosas que pasaron,
Oye la historia de los grandes líderes de este negocio y ve las vicisitudes, los objetos que sucedieron. No es para que vea lo buenos que son o lo muchos que han hecho. Es para que lograrles ese nivel de esperanza que es necesario para crear la fe que necesitamos para hacer este negocio. No cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están bien o mal. Para eso es que lo hacemos. Y alguien me dice a mí, ¿por qué una convención? ¿Por qué no? ¿Cómo tú llevas lo que tú vas a pasar este fin de semana aquí y lo transmites allá afuera? A tu familia, o a tus amistades, o a los que no vinieron. ¿Cómo tú transmites eso? No puedes embotellarlo y llevarlo y dice, huélelo. No existe tal cosa. O uno lo vive o uno lo pierde. Lo puedo oír en un cassette, pero no es lo mismo. La energía no está. ¿Entiendes? Yo sé que algunos de ustedes van a salir de aquí este fin de semana como un león. ¿Entiendes? Dan miedo con la velocidad que salen y el empuje y la energía. A la semana parecen un pejo. ¿Entiendes? Ya no son leones. A las 3 semanas. Y entonces te ponemos un seminario para poder ver si por lo menos vuelve y ladra. Sí. El sistema tiene un proceso y un propósito. Un cuentecito más. Yo voy en un vuelo a Colombia cuando las cosas estaban calientes allá. Y me iba a buscar un empresario muy amigo de nosotros. Y el vuelo, cuando iba a aterrizar en Bogotá, había una tormenta, me lo desviaron para Cali. Así que aterrizamos en Cali y en el aeropuerto de Bogotá le dijeron a las personas que el vuelo no llegaba hasta el otro día. Pero 2 horas después pasó el mal tiempo y decidieron volarlo de Cali a Bogotá. Así que yo llegué a Bogotá a las 2 de la mañana en vez de a las 9. Y ya quien me iba a recoger no estaba. Cuando yo salí con la esperanza de que estuvieran, salí y había un muchacho que me dijo, taxi, taxi. Yo dije, no, gracias. Aquí lo hacen también cuando uno llega, taxi, taxi, y uno dice, no, gracias. Lo vienen a buscar, jefe, lo viene a buscar, doctor, lo viene a buscar. Gracias, sí, ok. No, está bien, gracias. Y yo salí, miré, y no había nadie, así que me senté en una esquinita, en un murito que había, a mirar. Y me puse a observar a este muchacho. Y entonces este muchacho, todo el que salía, él le decía, taxi, taxi. Y le decía, no, no, gracias. Y el taxi, y yo noté que él no invitaba a los que estaban bien vestidos, ni a los que estaban mal vestidos. Él invitaba al que saliera, a cualquiera. Feo, bonito, gordo, flaco, alto, bajito, bien vestido, estrafalario, lo que fue. Él seguía invitando y todos le decían que no. Yo dije, ese debe estar en mi grupo. Y lo observé mucho tiempo y ya como a las 3:30 de la mañana, ya yo había llegado a la conclusión que nadie me venía a buscar. Y entonces me acerqué donde él y le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, Manuel. Yo dije, Manuel, ¿cómo estás? Me dijo, bien, bien. ¿Necesita taxi? Porque vino 3 o 4 veces a decirme, necesita algo, te puedo ayudar. O sea, y el muchacho insistente. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a ver. Y le dije, sí, necesito, no me vinieron a buscar, necesito ir a mi hotel. Y él me dijo, ¿a qué hotel vas? Y yo le dije, al Dan Carlton. Me dijo, Dan Carlton House o Dan Carlton, a este, sí. Ok, yo te llevo. Y entonces yo dije, empezamos a caminar. Y yo noté que pasamos todo el área de taxi y seguimos caminando. Y llegamos a un carro que estaba solo allá, lejos. No tenía el bumper del frente, ni el de atrás. Entonces yo caminé con una maleta y él con la otra. Y yo fui hacia el maletero y él me dijo,
no lo podemos usar porque no abre. Yo le dije, ok. Y entonces fui a abrir la puerta atrás y me dijo, esa tampoco abre, tenemos que meter las maletas por el asiento al frente y tirarlo en el asiento atrás. Y yo estoy pensando, 4 años en Vietnam y no me pasó nada. Y ahora me voy a montar con este macho aquí y sabe yo a dónde me lleva. Y entonces nos montamos y él me dice, ¿a usted le preocupa la velocidad o no? Yo le dije, no. Después me di cuenta que tenía ínfula de Montoya. Iba a las millas. Y entonces de momento me doy cuenta que no vamos por la pista natural, el camino natural que vamos. Y entonces me dice, ¿de dónde viene? Y yo le digo, de Guatemala. Pues venía de Guatemala. Y entonces, es guatemalteco. Yo no le dije que no. Y él me dijo, yo le dije, ¿tú practicas deporte? Y sí, me gusta el fútbol. Y juega, ¿no? A veces ya no tengo tiempo para jugar. Mire, ¿usted qué deporte practica? Yo le dije, boxeo y artes marciales. Y él me dice, cuando llegamos al hotel. Y entonces abrió la puerta y sacó las maletas. Y entonces me dice, un tramo del aeropuerto aquí a este hotel es normalmente $25. No, es $15. Él me dijo, ¿yo le podría cobrar más? Y yo, sí, tú puedes cobrar lo que tú quieres, eso no quiere decir que te lo voy a pagar. Entonces, yo le pregunté, yo le dije, ¿por qué quieres cobrar más? Y me dijo, es que lo que pasa, yo soy ingeniero de profesión, tengo un trabajo con una compañía de ingeniería de día, pero no me da. Y tengo 2 nenes. Y yo uso el manejar este taxi de noche me tengo que ganar $25 extra todas las noches para que mantener a mis nenes en los colegios que los tengo y poder pagar su almuerzo y lo que necesitan. El día que no hago $25, ese día quizás no comen. Y entonces me llevo las maletas adentro. Y por favor tomen lo que les voy a decir en el tono que lo estoy diciendo. No es para que digan wow ni nada. Pero cuando acabamos, yo caminé con él afuera. Él le preguntó a la muchacha, el señor tiene su habitación. Me dijo, ¿quiere irla a chequear antes para estar segura que le gusta? O sea, fue muy atento y muy educado. Y cuando acabó, yo le dije, entonces 25 te empata el día. Me dijo, sí, si me puede dar 25 me salvó la noche porque ya no me da tiempo. Yo tengo que hacer 2 viajes para poder cubrir. Y yo te voy a decir qué yo voy a hacer. Pero me tienes que prometer que vas a pasar la próxima semana con tus hijos. Porque yo te voy a dar suficiente para que no tengas que trabajar la próxima semana. ¿Lo ves? Para eso es que hacemos este negocio. Por eso es que somos bendecidos. Somos bendecidos para bendecir. No te puedes llevar nada contigo. Hay miles de personas allá afuera que necesitan. Si yo no le doy dinero en la calle a los que están pidiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no sé para qué lo van a usar, ni sé. Y niños, a veces me ponen niños para que uno le dé dinero y realmente es para los papás. O que están de vago usando los niños. Yo no doy así. Pero cuando yo pueda compartir lo que yo pueda hacer para ayudar a alguien que no ha tenido las bendiciones que tú y yo hemos tenido. Porque tú y yo podemos estar aquí hoy, pero no sabemos quién está allá afuera. Sin la oportunidad que tú y yo tenemos. Somos bendecidos para bendecir. Que Dios los bendiga.